Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén visualizando. Mi nombre es Fernando García Rada. Yo voy a ser el expositor de este taller de gestión gerencial, gerencia exitosa, ¿no? Permítanme presentarme. Yo soy economista y abogado, candidato a doctor en economía por la Universidad Johann Kepler de Austria, MBA en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y Executive MBA en la Universidad de Fullerton, California, y UCIL, Perú. ¿Sí? Dentro de mi trayectoria profesional ya tengo casi 40 años, poco menos de trayectoria profesional. Yo he trabajado la mitad de este tiempo en instituciones financieras, grandes instituciones financieras, en áreas de negocios, de créditos y cobranzas, ¿no? Y la otra mitad, pues, ya la tengo en mi desempeño profesional independiente, ¿no? Como consultor, asesor, ¿no? Dando asesoría y capacitación, ¿sí? En la capacitación ejecutiva, pues, tengo una amplia experiencia, casi 20 años en muy buenas escuelas de negocios, lo que me permite, pues, llevarles a ustedes, espero, este taller que sea de su agrado, lo entiendan bien y les sirva para su desempeño profesional en sus negocios. ¿Sí? Ok. Dejando el floro, vamos a entrar ahora a la técnica. ¿Sí? Gestión gerencial. Eh, ¿Qué es lo que debe hacer un gerente para ser exitoso en el negocio? ¿Sí? Lo primero, voy a empezar con mi receta del éxito, ¿no? Yo tengo una receta del éxito en el negocio, ¿no? Todos estos años, ¿no? Tanto en el desempeño profesional o como el soporte académico, pues, me han llevado a esta firme conclusión, ¿no? De esta receta del éxito. Y mi receta del éxito, la cual voy a compartir, ¿no? Es el control del dinero. Porque si tú quieres tener éxito en el negocio, lo primero que tienes que hacer es controlar tu dinero, ¿sí? Porque el que no controle el dinero, no controla nada. Si tú no sabes lo que entra, lo que sale, lo que ganas, lo que pierdes, ¿cómo haces, ¿no? Para ser exitoso, ¿no? Muchos creen que controlar el dinero es controlar la caja. Eso no es cierto, ¿no? Porque el dinero, ¿no? El dinero es un bien, como le llamamos los abogados, es un bien fungible, ¿no? ¿Por qué es un bien fungible? Porque es una representación de valor. Y el dinero está representado en diversos bienes, ¿no? El dinero, un negocio es una actividad económica que mueve dinero. Por lo tanto, mi dinero está en el negocio. Si yo quiero controlar el negocio, controlo el dinero, ¿no? Entonces, el control del dinero es el control del negocio, porque el dinero da vueltas. El dinero es un circulante, ¿sí? Entonces, de eso es lo que vamos a tratar, de las técnicas del control del dinero, porque son las técnicas que te van a ayudar con el éxito del negocio. Vamos a hablar primero un poquito, ¿no? Entender qué es el dinero, porque sabemos para qué sirve, sin dudarlo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es el dinero y cuáles son sus fundamentos? El dinero es un medio de intercambio, ¿no? Porque el dinero, ¿para qué sirve? Para intercambiar bienes y servicios en una economía. Imaginen una economía sin dinero, ¿no? Qué complicado serían los intercambios económicos, ¿no? Porque nos basaríamos en el trueque, y los trueques pues no atienden las necesidades del mercado, porque es muy difícil alinear la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, el dinero es un medio de intercambio, ¿no? Que te permite utilizar para intercambiar bienes y servicios. Entonces yo doy dinero, compro algo, el que vende recibe dinero y con ese dinero compra lo que quiere, ¿no? Y así el dinero va pasando de mano en mano a través de circulaciones, ¿sí? De la circulación del dinero y de las actividades económicas. Entonces, la función del dinero, la función de valor del dinero nace de las transacciones económicas, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero controlar el dinero, no solamente me basta controlar la parte financiera, sino tengo que ver el control de la parte económica. Yo siempre digo que un gerente general, un director, un emprendedor, el que quieran, ¿no? El gestor de un negocio, en lugar de gerente general,
¿no? Debería llamarse gerente de economía y finanzas, porque en un negocio se manejan la parte económica y la parte financiera, porque son dos variables que están directamente relacionadas y la función del valor del dinero nace de esta relación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a identificar, ¿no? Los fundamentos financieros y económicos, de manera que podamos identificar cuáles son los criterios para el control del dinero y así saber un gerente en qué debe controlar, qué es lo que, a qué se debe dedicar, ¿no? Porque muchos, ¿qué es lo que? La venta es una variable, ¿no? Hay muchas variables, venta, costos, gastos, ¿no? Deudas, ¿no? Obligaciones, hay muchas cosas que revisar. Entonces vamos a ver en este taller, ¿no? Un corto taller, cuáles son las funciones, cuáles son los fundamentos financieros y cuál es la función de valor y cómo nace esa función de valor entre la economía y finanza. Vamos a ver entonces unas diapositivas, ¿no? Que nos van a ayudar a entender un poco mejor esta función de valor, ¿no? Gestión gerencial, ¿no? Yo siempre he dicho, pues, ¿no? Que economía y finanzas, dinero y mercado. Entonces, un gerente tiene que ver el dinero y tiene que ver su parte económica, ¿no? Del mercado, cómo se mueve en el mercado y cómo se mueve su dinero, ¿no? Entonces, el gerente es gerente de economía y finanzas de su negocio, porque tiene que manejarse las dos variables en forma conjunta. Vamos a ver primero estas técnicas que vamos a revisar, las vamos a ver primero a nivel macroeconómico. A nivel macro es a nivel sistema, a nivel país, ¿no? Para poderlas apreciar y reconocer. Y después las vamos a bajar ya a nivel micro, que es realmente donde nos interesa, es donde nos interesa profundizar estas técnicas. Pero los fundamentos y las técnicas financieras que vamos a ver, como son técnicas, ¿no? Por lo tanto, no importa si es macro o si es micro, si es público o privado, chico o grande, son técnicas. Es como la matemática, ¿no? O sea, 2 más 2 es 4, no importa para quién, para el rico, para el pobre, para el público, para el privado, para el grande, para el chico. Es una técnica. Entonces, vamos a identificar las técnicas, los fundamentos financieros básicos. Primero, hablar de los sectores. Ya hemos dicho el sector financiero, finanzas es dinero, ¿no? Porque muchos dicen, finanzas, ¿qué son las finanzas? Finanzas tiene que ver con el dinero. Si yo quiero decir finanzas en una palabra, digo dinero. Y si quiero decir economía en una palabra, digo mercados. Por lo tanto, el sector financiero es donde está el dinero y el sector económico es donde está el mercado, donde se hacen todas las transacciones económicas, compras y ventas de bienes y servicios, y donde tenemos los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Todas las empresas o todas las actividades económicas, ¿no? Empresa o no empresa. Esa es una formalidad legal si se constituye o no. Y en el sector financiero, ¿qué tenemos? Tenemos los mercados financieros y tenemos los agentes financieros, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Quiénes son los agentes financieros? Son también empresas, pero que se dedican a mover dinero, ¿no? Se dedican a mover dinero. Dentro de los agentes financieros, nosotros tenemos los públicos, los privados, los con fines de lucro, los sin fines de lucro. De hecho, que los mayores, ¿no? Son los privados y con fines de lucro, ¿no? Hay públicos, sí, hay sin fines de lucro, sí, pero son los menos, ¿no? La mayoría de agentes financieros que vemos tienen fines de lucro, ¿sí? Los agentes financieros utilizan sus productos financieros. ¿Qué es un producto financiero? Desde el dinero mismo ya es un producto financiero, ¿no? Claro que lo emite un agente financiero, el agente emisor, el agente autorizado, que es el Banco Central, ¿no? Pero sin embargo, los otros agentes financieros emiten otros títulos representativos de dinero, ¿no? Por ejemplo, pues los bonos, las acciones, las cuentas de ahorro, los créditos, una letra, un cheque, un pagaré, todos son productos financieros, porque el producto financiero en estricto es una representación de valor.
¿no? Es un derecho futuro, ¿no? Es decir, es un intercambio de flujos financieros, ¿no? Donde hay un agente superavitario, ¿sí? Y donde hay también un agente deficitario, ¿no? Es decir, pasa de una mano a otra a través de un producto financiero, de un agente financiero, ¿no? Dependiendo del mercado, porque puede pasar directamente, ¿no? O pasa por un agente de intermediación. El tema es que el dinero siempre tiene que terminar en el mercado, porque el dinero que nosotros dejamos en los bancos, pues, los bancos no nos lo cuidan, los bancos lo prestan, lo llevan al mercado, ¿no? Porque si no lo llevaran al mercado, no nos pagarían, nos cobrarían, ¿no? Y sería otra la historia. ¿Por qué se lleva al mercado? Porque el dinero, su función es circular, es un circulante. Y su función es circular en la economía. ¿Y cómo circula? A través de transacciones económicas. Entonces, esa es la función del dinero. Siempre va a terminar en unas manos de un agente deficitario, el cual lo va a llevar a la economía. ¿Cómo lo va a llevar? A través de transacciones, que pueden ser producto de un consumo, puede ser producto de un gasto, puede ser producto de una inversión, ¿no? Esas transacciones económicas son lo que generan en la economía lo que es el desarrollo económico, ¿no? Es hacer algo en el mercado, ¿no? Es contribuir a la economía haciendo algo en el mercado, ¿no? Y ese desarrollo económico es la fuente de valor, porque de ahí nace el valor del dinero, la fuente de valor, ¿no? Entonces yo invierto para ganar. ¿Dónde invierto? En una economía, ¿no? Yo invierto en una economía. A nivel macroeconómico, este desarrollo económico se mide a través de un indicador que hoy en día pues estamos, ¿no? Totalmente, ¿no? Expuestos a este indicador, ¿no? Porque por la crisis fuerte que se está viviendo, ¿no? El PBI, pues todos los días se habla del PBI. ¿Qué es el PBI? Es el indicador de valor económico, ¿sí? Es el indicador de valor económico, ¿no? Porque este valor tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión social y la dimensión económica, o vamos a llamarla financiera. Es decir, o yo doy bienestar o yo gano dinero, ¿sí? Cuando yo uso dinero, la función de valor está dada por bienestar, ¿no? Que es la función social del dinero, generar bienestar, y eso pues es para los sociales, ¿no? ¿Quiénes son los sociales? Los que no tienen fines de lucro. Pero para los agentes lucrativos, ¿no? Esa función es rentabilidad, como una expresión de valor, ¿no? Porque no es, ¿no? La rentabilidad como una expresión de valor, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos, pues, así es lo que tenemos, ¿no? El primer fundamento financiero, ¿sí? Es la función de valor. Es decir, lo más importante en la administración del dinero es generar valor, ¿sí? Es generar valor. Y si soy una empresa con fines de lucro, ¿sí? Mi objeto principal, ¿no? Es ganar dinero, ¿no? Y no importa lo que diga la misión o visión, porque a veces la misión, ¿no? Siempre le ponen una parte social, siendo una empresa lucrativa. Sí, pues, ¿no? Debe tener un fin social una empresa. Sí, pero ese es secundario, porque el primario es ganar dinero. Una empresa con fines de lucro, lo primero es ganar dinero, porque ese es el primer fundamento financiero, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un gerente? Un gerente tiene que tomar decisiones de valor, tiene que tomar decisiones que le hagan ganar plata, ¿no? Porque si a mí me dicen, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio, ¿no? Y te acuerdas, soy la gente, sí, lo hacemos en el barrio, ¿no? Ahí donde pasé, ¿no? Mis etapas de infancia, ¿no? Lo hacemos en el barrio. Y damos chamba, damos trabajo a la gente del barrio, ¿no? Uy, qué bien, ¿no? Que sí, pues todos van a estar felices, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente, le digo, ¿no? ¿Cómo no? Pues, ¿no? Dar trabajo, ¿no? Los amigos de la infancia, ¿no? Excelente, pero dime cuánto voy a ganar. Ah, no te preocupes, eso lo vemos después. No, es que no me preocupo.
Es lo que más me interesa, ¿no? No, no, pero es que estamos dando chamba. Sí, pues, yo voy a dar trabajo, pero primero gano dinero, porque es lo primero. Y nada se antepone, ¿no? Porque el primer fundamento financiero es la generación de valor, ¿no? Y si es una empresa con fines de lucros, ese fundamento, ¿no? Ya se convierte en un mandamiento, ¿no? Y podemos darle, ¿no? Es tan importante que podemos elevar de categoría, ¿no? El primer mandamiento de la ley del dinero, ¿no? Ganarás dinero sobre todas las cosas. Y eso es, ¿no? Entonces, cuando yo uso dinero, en lo que lo use, tengo que mirar lo primero en mi función de valor. Es decir, ¿voy a ganar o no voy a ganar? O dependiendo, insisto, ¿no? Si eres social, tienes que mirar el bienestar. Ahora, la parte social es una forma distinta, ¿no? Porque las formas de medir son más subjetivas, porque el bienestar es un poco relativo y subjetivo, ¿no? En cambio, la parte financiera, ¿no? La parte económica y financiera es, ¿gano o no gano plata, ¿no? Y es muy simple, ¿sí? Entonces, el primer fundamento financiero es ganar dinero, ¿no? Y nada se antepone a eso. Por lo tanto, es el primer mandamiento financiero. Para esto, las finanzas nos brinda diversas técnicas, ¿no? Porque esa función de valor es futuro, ¿no? Porque no existe el negocio que yo gano y después invierto, ¿no? En todo negocio, en todo desarrollo económico, yo invierto y después gano, ¿no es cierto? No es lo contrario. Primero es la inversión y después es el retorno. Entonces, ese retorno es futuro, ¿no? Entonces, el futuro tiene una particularidad, ¿no? Que no tiene el pasado, ¿no? Básicamente, ¿no? Que el futuro, pues, es inestable porque el futuro no es exacto, ¿no es cierto? No es exacto, ¿no? Entonces, el futuro, ¿qué es lo que nos trae? ¿No? El futuro, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿No? Nos trae riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre riesgo. Ese valor tiene siempre una función de riesgo. Por tanto, el riesgo es un fundamento financiero. Es el segundo, ¿sí? En la administración del dinero, en el negocio, que es dinero dando vueltas, siempre voy a tener riesgos, pero siempre voy a tener riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hago negocios sobre el futuro, porque hoy día, hoy por hoy, a ciencia cierta, nadie puede ver el futuro, ¿no es cierto? Nadie, ¿no? Y con el respeto de todos los amantes de las ciencias esotéricas, ¿no? Que se le llaman ciencias ocultas, porque nadie encuentra la técnica, ¿no? Que te leen cartas, ¿no? Hay un señor ahora, pues, ¿no? Que le dicen el patrón de América, ¿no? Lo sabe todo, ¿no? Entonces consulta con fulanito, con menganita, la brujita, ¿no? Son ciencias esotéricas con el respeto de los amantes, pero son floro, pues, ¿no? Son floro, no podemos pretender creer que te van a ver el futuro a través de unas cartas. Ciencias ocultas, no me voy a meter. Lo técnico es, acá estamos viendo técnicas, y la técnica es que siempre el futuro es volátil, y esa volatilidad del futuro me genera un riesgo. Y por tanto, siempre en un negocio vamos a tener riesgos, siempre, ¿no? Y eso, no, pucha, que cómo me gustaría, sí, pues nos gustaría muchas cosas, pero tranquilos, porque la vida es un riesgo, ¿no? Todo es un riesgo, ¿no? Salir a trabajar, cruzar la calle, subirse a un avión, imagínense hoy día, ¿no? Con esta crisis pandémica que vive el mundo, ¿no? El riesgo que tenemos, ¿no? Entonces, todo es un riesgo, enamorarse, casarse es un riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo no es una variable ajena, pues, a la vida, ¿no? Es parte de la vida porque vivimos el futuro y por lo tanto estamos expuestos al riesgo. El tema del riesgo financiero y el riesgo de gestión, a diferencia de otros riesgos, no es visible y es itinerante, ¿no? Entonces, en el tema del riesgo, lo más importante es la administración del riesgo, ¿no? Es la administración del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo tienes que administrarlo, o sea, tienes que saber
cuál es tu nivel de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes que cuantificar y lo tienes que provisionar, ¿no? Y así es como se trabaja el riesgo. Entonces, el riesgo se trabaja, ¿no? Con la prima, ¿no? Que no es la hija y la tía, no me dice la prima, no, no, no. Esta es una prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Básicamente es un factor estadístico. Por ejemplo, si yo doy crédito a pequeños empresarios, ¿no? Yo ya tengo historia porque ya tengo tiempo en esto. Y yo sé que de cada 10, uno no me paga, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hay un dicho que dice, justos pagan por pecadores, ¿no? Entonces yo le voy a cobrar a todos el 10% más. Y esa va a ser mi primer riesgo. ¿Y dónde se lo voy a incorporar? En la tasa. Y entonces cada uno me paga el día, y cuando se identifica, este era el sinvergüenza, ¿no? Entonces, perfecto, dice, ¿no? Que tráeme a las 10 primas, ¿no? Que estaban bien guardadas en un cuarto ahí con llave, que se llaman provisiones. Y sacas las primas y se van con el sinvergüenza, ¿no? Y no pasó nada, porque tu riesgo está cubierto. Y así es como se administra el riesgo, ¿no? Y si no te gusta hacer eso, porque no, la verdad no te llevas bien con las primas, ¿no? Para estarlas guardando, no, hice con la familia ahí nomás, ¿no? No hay problema. Tú transfieres el riesgo. ¿A quién? A un administrador de riesgo. Pero claro, tienes que pagar porque el riesgo en concreto cuesta. ¿Y qué le vas a dar? Le vas a dar a la prima, pues, ¿no? Si tú tomas un seguro de algo, las compañías de seguro, ¿qué es lo que hacen? Administran riesgos. Entonces digo, bueno, si me chocan, tú me pagas, pero te lo pago. Si me enfermo, te lo pago, ¿no? Pero tú tienes que pagar la prima. ¿Y qué es la prima? Es un factor estadístico que cuantifica estadísticamente el factor del riesgo que representas, ¿no? Y es así, el riesgo se maneja estadísticamente, ¿no? Como yo no puedo ver el futuro, pues yo me voy al pasado. Y en base a la historia del pasado, yo saco estadísticas. Con técnicas estadísticas saco mi prima, ¿no? Y esa prima es lo que cuantifica. Y así se maneja el riesgo, ¿no? En los negocios, igual, ¿no? Obviamente, cuando yo hablo de un negocio, esta prima yo no voy a pretender, pues, a tener unas primas encerradas o de repente unos montos guardados en la cuenta del banco, ¿no? No, porque yo necesito plata, ¿no? Entonces, estas primas del negocio, ¿cómo las saco yo? Con la reinversión. Entonces, yo reinvierto y reinvirtiendo mitigo mi riesgo. ¿Por qué es? De lo que gano, retorno, lo guardo. ¿Y dónde lo guardo? En los activos, ¿no? Entonces, la reinversión es lo que me cubre el riesgo de los negocios. Mientras más riesgoso es mi negocio, pues más debería reinvertir, ¿no? Como dice otro dicho, ¿no? De la abuelita, guarda pan pa' mayo. Así se administra el riesgo, ¿no? En negocios, en empresas, a través de la reinversión, ¿no? Porque yo así mitigo el riesgo. En cuanto a los riesgos, vamos a hablar, existen dos tipos de riesgos que están expuestos los negocios, ¿no es cierto? El primero es el riesgo propio, ¿sí? Como su nombre lo dice, es el del negocio en sí, ¿no? Y ese riesgo tiene que ver con la actividad económica y tiene que ver básicamente con la capacidad y la competencia económica, ¿no? Porque si tú no sabes hacer el negocio, bueno, ese es tu problema. Si haces mal el negocio, ese es tu problema, ¿no? Si no tienes la capacidad de la competencia, pues seguramente no vas a hacer un buen negocio. Hoy en día, pues los mercados son globales, entonces hoy día no hay mucho espacio para la ineficiencia, ¿no? Ya no hay protecciones de los gobiernos, ya no, salvo uno que otro país que están cerrados, la mayoría de los mercados son abiertos, ¿no? Entonces tú tienes que competir con todo el mundo donde sea. Y eso te exige un nivel competitivo, una capacidad competitiva, una capacidad de desarrollo económico bastante importante, ¿no? Si no la tienes, no vas a hacer negocio, pero ese es tu problema, ¿no? Por falta de competencia, ¿no? Y ese es un problema propio, ¿no? Que en principio es el más fácil de arreglar. ¿Por qué? Porque es tuyo, depende de ti. ¿Y cómo lo veo? Bueno, si en mi mercado está creciendo 10%, y yo decrezco 5%, es mi problema, ¿no? O sea, quiere decir
que algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, es mi riesgo propio, ¿no? Y eso lo manejo yo, ¿no? Claro, muchos dirán que sí, es muy fácil decir. Bueno, es que es un tema gerencial, pues, ¿no? Hacia eso apunta la gerencia, porque muchos dicen, no tengo plata. Ah, bueno, es que tienes que ver, y he dicho, la parte económica y financiera, ¿no? Es un conjunto de variables que se tienen que administrar adecuadamente para poder ser competitivo en el negocio y para poder generar la función de valor, ¿sí? Entonces, el riesgo propio tiene que ver con el desarrollo económico propio, con la capacidad propia del negocio, ¿no? Si algo haces mal, el negocio te va a penalizar, el mercado te va a penalizar, ¿no? Si lo haces bien, seguramente vas a ganar, ¿no? Entonces, ese es el riesgo propio. Es el que yo controlo, el que domino, el que puedo cambiar, el que tengo acción. El otro riesgo que están expuestos los negocios es el riesgo sistémico, sistemático. Es el riesgo del mercado, ¿no? Es el riesgo el cual yo no puedo cambiar. Yo tengo que adecuarme, yo tengo que provisionarme, porque ese riesgo no depende de mí, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? Estamos en el año 2020, ¿no? Que será recordado probablemente por los 100 años que vienen, ¿no? Porque estamos viviendo la crisis de los 100 años, ¿no? Y esta crisis es una crisis que no fue creada como otras, ¿no? Porque la última crisis del 2008 fue creada por unos agentes financieros. Esta crisis no fue creada, es una crisis sanitaria, es una crisis que tiene que ver con la salud, ¿no? Con la salud, con el bienestar de las personas, ¿no? Aunque por ahí muchos, ¿no? Tienen unas teorías de conspiración, ¿no? Pues son teorías, ¿no? Lo cierto es que tenemos un bicho, un virus, que nos ha traído, pues, sin pensarlo, nos ha encerrado y nos ha pagado las economías, ¿no? Entonces, hay una caída en el desarrollo económico de todos los países en el mundo, tremenda. ¿Y qué podemos hacer? Nada, ¿no? Claro, hay un sector de empresas VIP que en esta crisis se han beneficiado, ¿no? Son las empresas, obviamente, de salud, de higiene y de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso se está gastando más ahora, ¿no? Entonces, sacando esas pequeño grupo, la gran mayoría de empresas en el mundo están con problemas, ¿no? Porque están perdiendo plata, porque han caído sus ventas y no pueden desarrollar su actividad económica. Ese es el riesgo sistemático, ¿no? El riesgo sistémico, pero este es un riesgo que es un riesgo de 100 años, ¿no? Le llaman la crisis de los 100 años porque solamente comparable, por ejemplo, con la crisis, el crack de la bolsa en Nueva York de 1929, ¿no? No hay una crisis más reciente tan profunda como esta. Estas crisis sistémicas, cuando son tan profundas, se le llama de cola, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que lleguen, pero cuando llegan, mueven la cola y se sacuden todos los mercados, ¿no? Entonces estamos hoy en día atravesando por una crisis sistémica impensable porque nadie la pudo prever, ¿no? Ni siquiera en nuestras peores pesadillas, ¿no? Ni siquiera en los trailers, porque hemos visto invasión extraterrestre, que hemos visto que los muertos vuelven a la vida, muchas películas, ¿no? Destrucciones, terremotos, ¿no? Inundaciones, tsunamis, hemos visto de todo, ¿no? En la televisión, en el cine, ¿no? Pero jamás una crisis como esta, ¿no? Donde estamos en guerra, sí, pues, ¿no? Pero no son balas, sino son bichos lo que matan, ¿no? Y esa es la crisis que estamos viviendo. No todas las crisis sistémicas son tan profundas, ¿no? Hay algunas que ya son recurrentes, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, el valor de una moneda extranjera en relación al valor de la moneda local, porque si sube la moneda extranjera, ¿no? Encarece los factores de producción, porque muchos productos o insumos vienen del extranjero, porque hay una movilidad de factores, ¿no? Entonces, son economías globales, entonces, ¿no? Mucho va y mucho viene. Entonces, el tipo de cambio, pues, es un riesgo sistémico. También, pero eso ya lo manejamos porque ya de hace años, ¿no? Tenemos los riesgos políticos, pues también, ¿no? Pero son riesgos
que ya se manejan, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con el riesgo sistemático? Tengo que cuantificarlo, ¿no? En la medida que pueda visualizarlo, ¿no? Este riesgo sistemático se cuantifica con un factor estadístico que se llama el beta. El beta básicamente es un factor que mide la elasticidad del mercado en relación a mi negocio, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis, ¿no? O en la mayoría de crisis, ¿no? Si el mercado se cae, pues ¿quiénes son los que más se caen? Son los suntuarios, ¿no? Porque es lo que primero se deja de consumir, ¿no? Viajes, joyas, lujos, ¿no? Y lo último es lo básico, ¿no es cierto? Entonces, los negocios tienen un riesgo sistémico dependiendo de su naturaleza. Es decir, son los que más pierden, claro, ¿no? Porque cuando hay una contracción, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es lujo, ¿no? Con una contracción económica es lo que más se cae. Claro, cuando hay un despegue económico son los que más ganan, son los más volátiles, pero son los más riesgosos. Entonces, el riesgo sistémico, cada negocio lo tiene que medir y se tiene que provisionar. Hay un factor beta, ¿no? Al final, estos factores, el beta y el riesgo propio, se mide con la desviación estándar, que es la volatilidad, ¿no? Del flujo. Tanto ambos riesgos terminan siempre impactando los flujos de caja. O sea, un riesgo, ¿cómo se va a materializar? A través de mis flujos de caja. De todas maneras, ¿por qué? Porque va a afectar mi desarrollo económico, por angas o por mangas. Se materializa en los flujos de caja. ¿Y qué es lo que se hace? ¿No? Ahí se guardan provisiones, ¿no? Se guardan provisiones donde en las tasas, ¿no? En la tasa costo, la tasa renta, ¿no? Ahí es donde se guardan las provisiones. Entonces, el riesgo se maneja con factores estadísticos. La función de valor, como es futuro, ¿no? Se maneja con técnicas también financieras, los criterios de evaluación de inversiones, el BAN, la TIR, el payback, ¿no? Porque yo tengo que evaluar esa función de valor, ¿no? Y a esa función de valor yo le aplico las primas de riesgos, tanto la prima propia como la prima de riesgo sistémica. Y eso lo metemos y en función de eso es que nosotros calculamos la función de valor con el riesgo incorporado, ¿sí? Entonces tenemos los dos fundamentos financieros básicos, la rentabilidad y el riesgo. Tenemos pues un tercer fundamento financiero que es la liquidez, ¿no? ¿Por qué es importante, no? ¿Y por qué es un fundamento? Porque es fundamental, ¿no? ¿Por qué es importante la liquidez? Porque la liquidez es lo que hace viable el desarrollo económico. Porque en la economía sin dinero no puedes hacer nada. Ni a misa podemos ir, ¿no? Porque hay que ir a la limosna, ¿no? Para el helado o el cafecito saliendo de misa, ¿no? O sea, en una economía todo tiene un valor económico, ¿no? Y eso es dinero, ¿sí? Entonces, todas las transacciones tienen un valor económico. Entonces, una empresa que nunca tiene dinero, ¿podrá ser competitiva en el mercado? Y la respuesta no hay ni que decirlo, ¿no? Y es no, pues, ¿no? Pero ¿cómo va a ser competitiva? No tengo plata para esto, no tengo plata para esto, no tengo plata, bueno, pues, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues, este sector, ¿no? El sector de las pequeñas empresas, el emprendimiento, pues, ¿no? Normalmente es una enfermedad que tienen, ¿no? Nunca tienen dinero, ¿no? Los MIPES, los pymes, los pequeños, nunca tienen dinero. Bueno, por eso son tan riesgosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un problema de liquidez permanente, ¿no? Y por eso están riesgosas, ¿no? Y lamentablemente, por eso tienen un alto índice de mortalidad, ¿no? Porque el emprendimiento es reconocido, sí, a nivel mundial, internacionalmente, ¿no? Pero no por el éxito empresarial, ¿no? Porque no todas son exitosas, muy pocas son exitosas, y más bien son más las que fracasan que las que logran el éxito. El reconocimiento básico es por el empuje que tiene el sector emprendedor. ¿Por qué? Porque trabaja 14 horas al día, ¿no? Y gana poco, ¿no? Entonces se le reconoce eso, pero no el éxito, porque mayoritariamente no lo son exitosas. ¿Por qué? Porque no controlan los fundamentos financieros. Un pyme nunca tiene plata para pagar, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Porque uno tiene que tener dinero
para poder invertir, gastar, consumir. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de valor. Si yo no tengo plata para hacer publicidad, ¿no? ¿Cómo voy a vender? ¿No? Si mi competencia, ¿no? Hace publicidad, pues en radio, en prensa, lo que sea, o sea, yo también tengo que hacer, porque si yo no hago, o sea, no voy a poder competir. Pues dice, ¿cómo? Si no tengo plata, ya, pues, ¿no? Entonces, no tengo plata para esto, no tengo plata. Bueno, ya tienes un problema financiero, ¿no? Tienes un problema financiero con una afectación económica, totalmente. Entonces tienes que ver cómo resuelve. Pero ¿cómo puedo hacer si no tengo plata para esto, no tengo plata para otro? Bueno, pues, ¿no? Ahí, ¿qué podemos decir? ¿No? Un sano consejo, ¿no? Anda, busca un río, el río más cercano, ¿no? ¿Y para qué? Para ir a llorar al río, ¿no? Como dice otro dicho, porque si no tienes plata, o sea, ni modo, ¿no? Porque ¿cómo lo vas a hacer, no? Tendrás que buscar otras formas, ¿no? O vender el negocio, incorporar un socio que tenga plata, ¿no? Porque no tienes dinero y sin dinero, pues, no podemos hacer nada. Entonces, la liquidez es un fundamento financiero, ¿no? Porque es lo que te hace viable el desarrollo económico. Todo este desarrollo económico, que es la fuente de valor, se hace con dinero, porque en los mercados se compite con dinero. Entonces tienes que tener el dinero suficiente. Obviamente, ¿no? Hay categorías y no pretendamos pues que un pequeño empresario tenga una cantidad de liquidez inmensa. No, pues, ¿no? Tiene que hacer sus funciones, tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer sus presupuestos, ¿no es cierto? Sus flujos de caja, ¿no? Y controlar la liquidez, ¿no? Poca porque eres pequeño, pero no te quedes sin liquidez, porque ¿qué es lo que pasa? No pagas sueldos, entonces la gente no te va a trabajar, y si bien te trabaja, no va a trabajar bien. ¿Por qué? Porque no le has pagado, y todo el mundo tiene sus necesidades que atender. Si no pagas al proveedor, uy, el proveedor si te vende, te va a vender caro, y te va a poner en la cola, ¿no? Y si no pagas una institución financiera, uy, vas a tener problemas más serios, porque te va a llevar, pues, a los cementerios financieros, que son estas centrales de riesgo, los burós de créditos, ¿no? Infocor y estas empresas. Pues yo tengo que tener dinero para hacer el negocio, porque tengo que cumplir con todas las obligaciones del negocio si quiero que este negocio sea exitoso, ¿no? Entonces, ese es el tercer fundamento financiero. Tenemos pues así los tres fundamentos financieros, ¿no? Lo que es la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. ¿Por qué? Porque son los, vamos a subirlos de categoría, son los mandamientos en la gestión del dinero, ¿sí? Y podemos decir que son los mandamientos de la gestión del gerente, ¿sí? Esos son los tres mandamientos para el gerente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tiene que controlar. Si quiero controlar el dinero, porque a través del dinero controlo el negocio para ganar dinero, ¿qué es lo que debo controlar? Bueno, ahí está. Ya llegamos a las técnicas y a los fundamentos. La rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Tenemos técnicas financieras que nos permiten, financieras y estadísticas, ¿no? En la función de valor, pues acá tenemos, ¿no? El BAN, la TIR, criterios de evaluación de inversiones, matemática financiera, proyección de flujos de caja con matemática financiera, ¿sí? Tenemos en las tasas costos, bueno, tenemos técnicas estadísticas incorporadas, porque ahí tengo que cuantificar el riesgo, ¿no? Entonces tengo matemática financiera, tengo estadística, ¿no? Y acá tengo en la liquidez, tengo presupuestos y flujos de caja, ¿no? Presupuestos operativos, ¿no? Que es para el control del dinero el corto plazo, y flujos de caja para que es el control de la liquidez de largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de técnicas, ¿no? Adecuadas que un gerente tiene que manejar, porque esa es una gestión técnica. Una gestión técnica es una gestión mucho más eficiente que una gestión no técnica, ¿no? Porque si yo no manejo las técnicas, básicamente soy un artesano. Conozco mi negocio, pero no aplico las técnicas, ¿no? Y entonces es como manejar un negocio con tecnología o sin tecnología, ¿no? No puedo compararlo, pues si mi vecino
usa tecnología, tiene su página web, usa el correo electrónico, tiene su Facebook, tiene su Instagram, usa Excel, ¿no? O sea, técnicas operativas también, tecnológicas, y yo no, porque soy antitecnológico, a mí no me vengas con tecnología. Pues sin duda que mi vecino va a ser más exitoso, porque las técnicas son técnicas y te benefician su uso, ¿no? Y en este caso son técnicas de gestión, que son técnicas financieras, pero son técnicas de gestión, porque un gerente gestiona dinero. Entonces, ¿cómo controlo el dinero? A través de las técnicas financieras. Entonces, esos son los fundamentos financieros, esos son los medios para el control del dinero, esos son los medios para el éxito del negocio. Vamos a ver ahora, esto es a nivel macroeconómico. Vamos a bajarlo a nivel microeconómico, ¿sí? Porque a nivel empresa, ¿no? Entonces, yo voy a bajar la situación financiera, ¿no? La contabilidad es una técnica, ¿sí? Es una técnica que es lo que hace, que es lo que me registra todo el movimiento de la actividad financiera y económica de un negocio, me lo registra la contabilidad a través de sus llamados estados financieros, ¿sí? Y esos estados financieros realmente deberían llamarse estados contables, porque los hace la contabilidad bajo un proceso contable. Sin embargo, le llamamos financiero porque todo me lo expresa en términos de dinero. Y me dice, ahí está tu dinero. Entonces, tengo dos estados financieros básicos. Uno es el estado de situación financiera, que es este de acá, que los contadores le llaman el balance general, ¿no? Pero los financieros le llamamos el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque en finanzas existen dos situaciones y no más. ¿En qué invierto? Que está representada por el activo, porque el activo es la inversión del negocio, ¿no? Y cómo financio, que está representada por el pasivo y patrimonio, que son las fuentes de financiamiento. Entonces, la situación financiera del negocio es en qué invierto y cómo financio. Y eso está representado con el estado de situación financiera con el que se conoce como el balance general. Ahí está todo. Claro, es una foto de un momento determinado, pues yo quiero saber, muchos dicen, la verdad no sé ni cuánto tengo invertido en el negocio. Es que nunca has visto tu balance, porque si lo vieras al toque lo sacas. Oye, ahí está lo que tienes invertido. Y no solamente cuánto, sino dónde lo tienes invertido, ¿no? Entonces, qué información para útil. Y además te dice cómo lo has financiado, con lujo de detalle, ¿no? Entonces, vean qué información tan poderosa para el gerente, ¿no? El estado de situación financiera. Y toda la parte económica del desarrollo económico, que es la fuente de valor, lo veo a través del resultado económico. Que el resultado económico no es el que la contabilidad llama el estado de pérdidas y ganancias, que también se le dice, se le conoce como el estado de resultado o estado económico, ¿no? Y que se incorpora un periodo y te dice lo que ganas o lo que pierdes. Te dice la función de valor, ¿no? Entonces, acá que tienes ventas, costos y gastos. Tienes todo lo que haces en la actividad económica, ¿sí? Y este es el valor, esa es la función de valor, ese valor que retorna en rentabilidad, ¿no? ¿A dónde retorna? A la parte financiera, porque yo invierto dinero y dinero debe de retornar en empresas con fines de lucros. Entonces tenemos pues acá esta situación económica y financiera a nivel macro y luego la tengo a nivel micro. Cuando me refiero a micro, me refiero a microeconomía, es decir, a la economía de las empresas. ¿Cómo controlo yo la situación económica y financiera de un negocio? A través de los estados financieros. El estado de situación financiera y el estado de resultados. Esas son las herramientas que tiene el gerente para controlar su negocio, ¿no? Y esa es información de valores de harto valor, ¿no? Que lamentablemente, pues, no se usa mucho en la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Porque yo veo muchas empresas pequeñas que el gerente nunca ve sus balances, ¿no? Y lo ve y lo único que pregunta, ¿cuánto tenemos que pagar de impuestos, ¿no? Esa es la contabilidad tributaria, pero la contabilidad gerencial es esta.
esta es la información que me da la contabilidad gerencial y ese es el valor, ¿no? Entonces, con estos estados financieros, son las herramientas para el control del dinero. Yo quiero controlar el dinero. ¿Cómo lo controlo? A través de los estados financieros, ¿sí? Entonces, tenemos que la contabilidad es la base, ¿no? Y a esto realmente hay que ser agradecidos en la vida, ¿no? Y hay que darle gracias, ¿no? A los contadores y a sus procesos contables, porque gracias a la contabilidad podemos hacer finanzas. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo voy a hacer finanzas si no sé dónde está el dinero? No puede ser. Aquel que no lleva contabilidad no hace finanzas, ¿no? Hay muchos pequeños o micros empresarios que dicen, no, yo no veo contabilidad. Ok, no lleves la contabilidad tributaria, pero la contabilidad no solo es tributaria, eso es lo menos. Lo más es la contabilidad gerencial, es esa información de valor, porque la contabilidad registra todo lo que entra y todo lo que sale en un negocio. Entonces, no quieres tener ese registro debidamente clasificado y ordenado, ¿no? Con un orden perfectamente estructurado. ¿Por qué? Porque ahí tienes información de valor. ¿Para qué? Para poder hacer tus análisis y tus proyecciones financieras. Las finanzas, por tanto, se basan en la contabilidad y la gerencia se basa en las finanzas, ¿sí? Entonces, ese es el orden, ¿no? Contabilidad, finanzas y gerencia. La gerencia se basa en las finanzas y las finanzas en la contabilidad. Entonces, esa es la función de valor. Esa es la función de valor que generan las finanzas. Vamos a ver ahora un poco más de la información que requiere el gerente, ¿no? Un gerente requiere información de valor porque las decisiones que toma un gerente son decisiones informadas, ¿sí? Son decisiones informadas. Un gerente debe de tomar decisiones informadas. Son las mejores decisiones, ¿no? Las decisiones informadas. ¿Cuál es la característica o la particularidad que deben de tener esta información? Primero debe de ser confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no confías en lo que estás haciendo, pues no hay forma, ¿no es cierto? Tiene que ser una información confiable. La contabilidad te da una información confiable, perdón, pero si la llevas bien, ¿no? O sea, si es mi contabilidad, pues tiene que estar debidamente registrada para yo poder tomar las decisiones adecuadas. Si yo evalúo a un tercero, bueno, tengo que asegurarme que no me adulteren la información, ¿no? Porque la base es, las técnicas son técnicas, son infalibles, pero la base es la información. El segundo concepto de la información debe ser oportuna, es decir, yo debo tenerla para hoy. O el decir hoy es un dicho, ¿no? Yo debo de cerrar un mes y la información debo de tenerla. ¿Qué información? La situación financiera y económica del mes que he cerrado. La debo tener a lo más antes del siguiente mes. Lo ideal sería la semana, las 2 semanas, pero no debe pasar pues de 3 semanas, un mes, porque el gerente tiene que tomar decisiones. Si yo veo la información una vez al año y si yo veo que tuve problemas en un gasto, estuve perdiendo plata, o sea, ya no puedo hacer nada porque ya perdí todo el año. Entonces yo tengo que gestionar adecuadamente, oportunamente. La otra característica de la información es que debe ser comparable. Y los estados financieros son comparables porque todo está expresado en dinero. Entonces, yo no comparo productos, comparo su valor en dinero, ¿no? Y esa es la característica. Entonces, el gerente, para tomar las mejores decisiones, debe de contar con información de valor. Esa información tiene esas 3 características y los estados financieros cumplen con esos requisitos, ¿no? Para proveer información de valor al gerente y para que tome sus mejores decisiones. Entonces, en la parte económica, ¿no? En la parte económica, ¿qué es lo que se tiene que ver? Bueno, las actividades económicas, el proceso contable me mapea
las actividades económicas. Y todo eso me lo presenta, ¿no? En estados financieros, en un estado de situación financiera y un estado de resultado económico. Y me entrega esa información al gerente para que tome decisiones gerenciales. El gerente la revisa y ¿qué tiene que hacer? Corregir lo malo y proteger lo bueno. Esa es la función de un gerente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que apuntar a la función de valor. Y si yo veo que no estoy ganando plata, pues tengo que ver dónde está el problema y lo tengo que corregir. Y si veo que estoy ganando plata, pues lo tengo que proteger, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un gerente, toma decisiones a las actividades económicas, hace el ajuste que deba hacer y luego, nuevamente, el proceso contable mapea nuevamente toda la actividad y nuevamente me entrega los estados financieros. Entonces, es un proceso continuo, ¿no? Esto es la gestión gerencial, la gestión económica gerencial. Eso es lo que hace el gerente en el desarrollo del negocio. De eso se trata la gestión, ir mapeando la actividad económica, viendo lo malo, lo bueno, y corrigiendo lo malo y protegiendo lo bueno. Y eso es lo que hace el gerente permanentemente. Esa es su gestión, esa es su actividad, esa es su responsabilidad. Eso es en cuanto a la parte económica. En cuanto a la parte financiera, ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, la inversión, ¿no? Que es el activo, ¿no? Y el activo se divide, la inversión en capital de trabajo y activo fijo, ¿no? Y tiene que ver cómo financia esa inversión, pasivos de corto, de largo o patrimonio, ¿sí? Entonces tiene que ver cómo financia esa inversión. Entonces, la situación financiera que maneja un gerente es la inversión y el financiamiento. La inversión que necesita para hacer el desarrollo económico. ¿Cuánto en capital de trabajo? ¿Cuánto en activo fijo? ¿Y cómo lo va a financiar? Al final, la situación financiera, pues, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un enfrentamiento de tasas, donde voy a tener, por un lado, la tasa renta, que es la TREA, la tasa de rentabilidad o retorno, la TIR, más conocida, y del otro lado voy a tener la tasa costo, o más conocida como el WACC. Y al final yo voy a ver, mi situación financiera es un enfrentamiento, la TIR versus el WACC, ¿no? Donde la tasa renta debe ser mayor o igual a la tasa costo para que el negocio, la actividad económica, sea viable financieramente. Entonces, así pues tenemos nosotros cómo la actividad económica se divide entre la parte financiera y económica. Y el gerente tiene que estar a cargo de ambas actividades, ¿no? Y para eso tiene el soporte de estos estados financieros, que es información de valor, ¿no? Y claro, y hay diversas técnicas financieras. Entonces, ese es el control del dinero, esa es la labor gerencial. Así es como se gerencia por indicadores, ¿sí? Eso es cómo se hace la gerencia por indicadores. Bueno, yo espero, esto que hemos visto son las técnicas, cómo se hace y qué es lo que se hace, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el estudio, hacemos asesoría y capacitación. Nuestra especialidad es el derecho financiero, créditos, cobranzas y finanzas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos mucho, lo que es capacitación, ¿no? En lo que es la capacitación ejecutiva. Tenemos talleres para revisar todos los criterios que hemos visto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un taller de análisis financiero, que es análisis e interpretación de los estados financieros, contabilidad gerencial, donde profundizamos las técnicas que el gerente, ¿no? Tenemos un tablero de mando, ¿no? Donde se meten los estados financieros y automáticamente me sacan los indicadores. Y lo que trabajamos ahí es la interpretación. Tenemos un programa de finanzas básicas que es un poquito más largo, es de 10 horas. Nuestros programas todos son ejecutivos, ¿sí? Son de 10 horas que lo que brindamos ahí son todos los conceptos que engloban estos tres fundamentos financieros, ¿no? La parte de la administración financiera básica, vemos un poco el análisis, evaluación financiera, ¿no? Se ve un poco tasas costos, los criterios, cómo se saca el beta, ¿no? Engloba un poquito los conjuntos, que es un programa que pensamos que se debe saber
finanzas básicas, ¿no? Tenemos un taller también de lo que es cobranzas y recupero, porque es parte de nuestra especialidad, es decir, el retorno del dinero, ¿no? Porque si el dinero no retorna en la actividad económica, yo tengo problemas en la situación financiera, entonces hay que cobrar adecuadamente. Tenemos un taller de cobranzas y recuperaciones donde se ve no solo la gestión de cobranzas, sino también un poco la parte legal, estrategias legales, ¿no?, de la cobranza. Tenemos también un taller de matemática financiera en Excel, ¿no?, para cuantificar el valor del dinero en el tiempo, usar el Excel, ¿no?, porque ya no hay las calculadoras financieras, todos los cálculos financieros se hacen en Excel, ¿no? Entonces hacemos todas las técnicas de cuantificación de valor del dinero, flujos de caja, cronogramas de pagos, traer deudas, descuento de deudas, tasas, costos, convertir tasas. Todo lo hacemos en el Excel, ¿no? Es un taller de 4 horas. Y análisis y evaluación financiera, ¿no? Que es lo que vemos un poquito el análisis del pasado y un poquito la evaluación del futuro, ¿no? El análisis, interpretación y un poco VANTIR y criterios de evaluación de inversiones, y también vemos tasas costos. Esos son nuestros próximos talleres, donde todo lo que hemos visto profundizamos en las técnicas, ¿no? Y en las herramientas, cómo hacer el control. Yo los invito, pues, a los que estén interesados a inscribirse a los talleres. Acá les dejo los teléfonos de nuestras ejecutivas de ventas, ¿no?, donde pueden comunicarse por teléfono, por WhatsApp, al mail o a través de la página web o a través de nuestra cuenta de Facebook, ¿sí? Espero así que este pequeño taller les haya sido útil, les haya interesado, y pues los espero, matricúlense. Todos nuestros talleres son cortos, no son largos, tenemos precios populares, precios bajos, ¿sí? Y además siempre tenemos bonos adicionales, ¿no? Y hagan presente a las señoritas que vienen de este taller y le van a dar una tarifa corporativa especial y le vamos a dar un regalo, siempre damos regalos, ¿no? Técnicas, ¿no? Otras técnicas, talleres distintos que hacemos y damos siempre obsequios. Entonces, esperando que haya sido de utilidad, esperando que hayan disfrutado, ¿no?, este pequeño conversatorio que hemos tenido, y los esperamos pues en nuestros próximos talleres. Ahí tienen los teléfonos, los WhatsApp, pueden inscribirse. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.